con esto de que Meta quiere utilizar las publicaciones, videos, historias de Instagram y de Facebook para entrenar un modelo de inteligencia artificial. Spoiler, no lo lograron y tuvieron que pausar el proyecto. Pues mucha gente se ha empezado a preocupar por el uso de su información y esto de verdad cómo puede llegar a afectarlos. También les diría que no sean tan ingenuos, que su información ya es utilizada para entrenar modelos de inteligencia artificial, porque estos modelos se entrenan con toda la información que está disponible en la internet y pues el internet es el lugar en donde mayor tiempo pasamos, entonces por eso no se preocupen. Pero de pronto ya se sentía demasiado invasivo que la red social en la cual nosotros pasamos mayor cantidad de tiempo dijera que iba a utilizar la información de las publicaciones que nosotros hacíamos allí para entrenar su inteligencia artificial. Esto de alguna forma también puede empezar algo así como una guerra por la información o por los datos de las personas, y por un lado de alguna forma vamos a tener personas acompañadas de gobiernos y legislación diciendo que sus datos no se pueden utilizar para entrenar modelos de inteligencia artificial, y por otro pues vamos a tener las corporaciones diciendo, a ver, es información que está siendo alojada en mis bases de datos, que son propiedad de mi empresa, por lo tanto puedo hacer con ella casi lo que a mí me plazca, porque además al ingresar y loguearse y tener una cuenta en mi aplicación, en mi empresa, pues puedo hacer con ello casi lo que se me da la gana. Pero si para ti esos temas resultan un poco complejos, vamos a desglosar un poco más esto. Empecemos por cómo es que se entrena un modelo de inteligencia artificial. Lo primero para entrenar un modelo de inteligencia artificial es que se necesita mucha información, muchísima información. ¿Por qué toda esa información? Se utiliza para poder clasificar, identificar, optimizar procesos y básicamente es como tener toda la historia del mundo alojada en un disco duro. Y este disco duro además tiene, digamos, como un lugar en donde tú le escribes y le dices, por favor, dame recetas de cómo cocinar huevos con papas, y él te saca 30 recetas de todas las formas posibles que tiene almacenadas en su información de cómo cocinar huevos con papas. Hasta ahí todos sencillos. A ver, los modelos de inteligencia artificial hay muchísimos. Es como si tuvieras muchos discos duros de distintos colores y cada uno almacena unos fotos, otros solamente textos, otros son los textos de tus diarios, otros son la información de tu mamá, otra la información de tu papá y así sucesivamente. Cada uno para funciones específicas de lo que tú necesites. Pero nosotros, el público común, la gente del día a día, utiliza solamente dos principales. Por un lado tenemos los LLMs o grandes modelos de lenguaje, Large Language Models para quienes manejan el Spanglish, que son pues todos estos que hacen texto, ¿cierto? ChatGPT por ejemplo, o Gemini. Y por otro lado tenemos los modelos de difusión, que son los que crean imágenes, música, videos, etcétera, etcétera. Estos dos son los principales. Hasta ahora la gran mayoría de la información que poseen estos modelos, en teoría, para pensarlo la verdad, provienen de información de periódicos, de cosas que están indexadas en Google, diarios, portales, todo lo que esté disponible que sea como de libre acceso y que no tenga como una licencia de uso. Esa es la información que utilizan. Eso por el lado de los LLMs, pero por el lado de los modelos de difusión utilizan bancos de imágenes como puede ser Shutterstock, Pexels o cualquier lugar donde tú descargues wallpapers para tu celular, o todas esas imágenes que son de libre acceso que no tienen derechos de autor. Esas son las imágenes en teoría que utilizan para entrenar estos modelos. Pero sabrán que esta información pues tiene un límite y que a veces cuando tú te pones a buscar información en algún lado pues no encuentras los resultados que estás necesitando, y al tener información como tan limitada pues esto va a hacer que las respuestas de estos modelos, ya sea de ChatGPT o de cualquier otra herramienta, pues sea también limitada, como a veces pasa que estamos preguntando cosas y pues no nos responden como debería. No sé si has notado que cada vez que le pides un resumen a ChatGPT de un libro, de una historia o de, no sé, de cualquier cosa que te haga un resumen o una descripción, siempre empieza con algo con bienvenidos al magnífico mundo de, o en el maravilloso mundo de la contabilidad y las finanzas, como si eso fuera maravilloso, y porque todos sabemos que es una tortura realmente. Eso pasa por la información que tiene el sistema y además la forma en la que está optimizada ChatGPT. Entonces por eso te da esas respuestas en las cuales como que tú ya logras identificar cómo es que escribe una inteligencia artificial. Bueno, es por esa razón, porque su información es de alguna forma limitante en ese sentido. Eso quiere decir que para nosotros poder tener información más precisa y que la inteligencia artificial o ChatGPT se puedan expresar mucho mejor, pues necesita más recursos y más información de otro tipo de expresiones, de otra forma en la cual se puede acercar y hablarle a las personas, de otros tipos de contexto, y pues eso es información. Información que puede estar en tus chats, en tus captions, en las notas que escribes en tu celular, cualquier lugar donde escribas, donde te expreses, en cómo hables, ahí está toda esa información. En tus llamadas, por ejemplo, aunque eso sería muy creepy, pero eso quiere decir que si queremos que ChatGPT tenga como una comunicación más humana, pues por lo tanto tiene que acceder a conversaciones más humanas, a diálogos que sean mucho más cercanos de una persona con otra persona y no tanto a diálogos como académicos o escritos que son impersonales. Así es como nosotros hacemos que ChatGPT se pueda comunicar mejor y por lo tanto se sienta más cercano, más humano y no se sienta como esa comunicación tan fría que a veces tiene. Que le eches un ojo cuando estés expresando tus issues en Twitter para que lo pienses. Pero tú dirás, si la IA me copia la personalidad, ¿eso qué? ¿Qué pierdo? ¿Qué gano? Aquí nos vamos a meter a otro tema y son los deepfakes.
¿Qué es un deepfake? Bueno, un deepfake es como una simulación o una creación de una persona haciéndose pasar por otra, es decir, de una inteligencia artificial haciéndose pasar por un humano. Sí, un deepfake es una suplantación. En ese sentido, si un modelo de inteligencia artificial aprende tú cómo hablas, cómo te expresas, cómo entiendes el mundo, cómo te comunicas con tus amigos, tus jergas, modismos, formas de hablar, todo lo que tú hagas, pues básicamente estás procesando una versión de ti digitalmente que además puede ser usada para distintos contextos. Pero el problema aquí es que tal vez tú no tengas el control a ese modelo o a esa persona digital que se está creando. Eso también te abre las puertas a que puedas hackear las emociones de las personas. Entonces, de un momento a otro vas a empezar a recibir llamadas de un primo del Catatumbo que necesita que le envíes dinero porque se acaba de accidentar y tú ni siquiera sabías que tenías un primo por allá. Y en lugar de eso puede pasar que te llame tu hermano o tu mamá o cualquier persona cercana a ti, decirte que se accidentó por medio de una videollamada donde tú estás viendo a esa persona y esa persona te está diciendo que se accidentó, está en problemas y necesitas que le envíes dinero. Y ustedes me van a decir, eso no es posible. Bueno, así fue como robaron un banco en Hong Kong, donde un empleado que tenía acceso a las cuentas del banco recibió una llamada de su jefe, donde este le pidió que le hiciera una transferencia de 25 millones de dólares, pero resulta que la llamada de su jefe era un deepfake y su jefe estaba tranquilito en la casa durmiendo. Hasta aquí he hablado de la parte negativa que puede tener que uno de estos modelos de inteligencia artificial sea entrenada con la información de nuestros datos. Como les dije, esto ya pasa, no se tienen que preocupar por eso. Pero hablemos de los lados buenos y de qué sirve que una de estas tecnologías utilice nuestra información. Pues imagínate poder detectar enfermedades de forma mucho más temprana y más rápida. O en sistemas financieros, como poder garantizar líneas de crédito. Bueno, toda esta parte burocrática mucho más fácil. De pronto en salud mental, ¿qué tal si de pronto la salud mental se vuelve más accesible a personas? O ayudar a resolver el calentamiento global. Esta es tal vez una de las razones fundamentales por las cuales es importante que una inteligencia artificial procese nuestros datos. Por supuesto, para ciencia y tecnología, para la distribución de la riqueza, para acabar el hambre. Hay un montón de utilidades que le podemos dar a nuestra información para que las procesen estas tecnologías y puedan crear cosas buenas. El problema es qué es lo que se hace con esa información, para qué la van a utilizar, cómo la están protegiendo ellos mismos dentro de su sistema. Yo, por ejemplo, no soy muy partícipe de que Meta tenga acceso a nuestra información porque Meta tiene bastantes escándalos sobre el uso de los datos de las personas. Recuerden, ellos de todas formas ya utilizan nuestra información para su negocio de publicidad, porque sin nuestros datos pues ellos no sabrían qué es lo que a nosotros nos gusta comprar, consumir, etcétera, etcétera. El problema es la accesibilidad y la confiabilidad que puede tener un sistema de inteligencia artificial abierto a todas las personas. Pero, ¿cómo protegernos? El problema realmente de que nuestra información sea utilizada para un modelo de inteligencia artificial es para qué van a emplear esa información dentro de una tecnología como esta. ¿Cómo la van a procesar? ¿Cómo la van a proteger también? Porque tu información es más valiosa de lo que tú crees. Hay empresas que facturan miles de millones de dólares solo por tener tus datos. Facebook y Google son unos ejemplos de ellos. Tú no pagas nunca por el servicio de Facebook y Google. Tú pagas con tu información porque ellos le cobran a las compañías por poner anuncios que tal vez para ti sean más relevantes. También es importante identificar cuáles van a ser las razones de uso de tu información. Yo sé que tú te la pasas registrándote en un montón de cuentas y dándole a aceptar a los términos y condiciones sin solo haberlos mirado. Todos lo hacemos. Yo lo he hecho muchas veces, todo el tiempo, el 99.9% de las veces seguro. Pero creo que es un buen momento para tratar de tener un poco más de cuidado sobre esto. No es malo que utilicen nuestra información, es mala la forma en la cual la vayan a emplear. También es importante conocer como otros niveles de seguridad, como por ejemplo si tu información va a estar encriptada o no. Cuando quiero decir encriptada es por ejemplo si yo tengo mi número telefónico, en lugar de mostrar mi número telefónico, pues simplemente van a mostrar letras y números de forma aleatoria. Y esto es una encriptación. Y solamente el sistema es capaz de acceder a estos datos, pero cualquier otra persona cuando mire solo va a mirar letras y números incomprensibles. Respecto a las redes sociales, ten en cuenta que ellos recogen más información de la que tú crees. Lo ideal con las redes sociales sería tratar de darle la menor cantidad de tiempo posible que se pueda, porque ellos no solamente recogen la información de tu correo electrónico, tu nombre y tu número telefónico, sino que también recogen información como las cosas que te gustan, el tiempo que pasas mirando un post, la cantidad de veces que ingresas al perfil de una persona, qué haces cuando entras al perfil de una persona, a qué le das tap o clic, desde dónde accedes, desde qué lugar accedes, quiénes son las personas que están a tu alrededor cuando accedes. Toda esta información ellos la utilizan para poder procesarla y pues ofertarte a anunciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso entre menos tiempo pases en redes sociales le vas a dar menos información para que ellos puedan hacer lo que se les antoje. Yo no tengo nada que esconder. Esta frase la dice mucha gente para demostrar que son transparentes, que definitivamente no son mentirosos y efectivamente no tienen nada que esconder. Pues tienes todo que esconder. La razón por la cual tú no publicas tu documento de identidad en un post de Instagram es obvia, o tu número telefónico públicamente, o tus números de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Porque de repente apareces con un plan de celular registrado en el Putumayo y tú en la vida has estado por allá.
entonces tienes todo que esconder. Porque es que tampoco se trata de esa información, sino que también se trata de tus bienes, de la información tuya y de tu trabajo y de lo que haces, de lo que pasa por tus manos, del bienestar de tu familia y todas las personas que te rodean. Esa información también es valiosa y es información que está contigo. Entonces tienes muchas cosas que esconder. Nunca digas esto de yo no tengo nada que esconder, porque efectivamente sí lo tienes. Ya saben, no se preocupen porque sus datos vayan a ser empleados por una inteligencia artificial. Más bien preocúpense por la forma en cómo van a utilizar esa inteligencia artificial que va a tener tus datos, porque ya tu información de algún modo está metida en una inteligencia artificial.